Hola compañeros, buenas tardes. Soy Cristina Guadalupe Herrera Yebra. Soy estudiante de noveno semestre de la Facultad de Medicina en la Universidad de Guanajuato. Hoy, junto al profesor asesor, el doctor Guillermo Rodríguez Márquez, les vamos a presentar el tema trastornos del tejido conjuntivo en el embarazo. Primeramente, me gustaría iniciar explicando que el tejido conjuntivo es todo aquel que forma los huesos, los cartílagos, las membranas basales, los músculos y los vasos sanguíneos. Una vez que conocemos qué tipo de tejido es el tejido conjuntivo, se nos será más fácil interpretar sus trastornos. Los objetivos de esta clase es discutir el diagnóstico y manejo y pronóstico del lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerosis sistémica y dermatomiositis en el embarazo. También describir los síndromes de Ehlers-Danlos y síndrome de Marfan, y discutir acerca del síndrome antifosfolípidos, esclerodermia, vasculitis, miopatías inflamatorias, trastornos y otros trastornos hereditarios del tejido conjuntivo. El propósito de esta clase es el conocimiento de las alteraciones del tejido conjuntivo y su relación en el embarazo. Ahora sí, los trastornos del tejido conjuntivo se dividen en dos: en enfermedades por depósito de inmunocomplejos, o también conocidas como enfermedades reumáticas, en las que el almacenamiento de estos compuestos inflige daño en el tejido conjuntivo y se manifiestan por inflamación estéril en articulaciones, piel, vasos sanguíneos y riñones. Unos ejemplos de estos son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, las miopatías, el síndrome antifosfolípido y las vasculitis. También los trastornos se dividen en trastornos hereditarios del tejido conjuntivo, que son aquellos en los que hay una mala síntesis o secreción de las proteínas que conforman dicho tejido. Un ejemplo es el síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta, síndrome de Ehlers-Danlos, condrodisplasia y epidermólisis ampulosa. También la podemos dividir de acuerdo a la presencia o no de anticuerpos. Por ejemplo, los acompañados como anticuerpos, como lo sería el ES, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, la dermatomiositis, la polimiositis, las vasculitis, entre otras, y las que no se acompañan con anticuerpos, como lo sería, en lugar de anticuerpos, una expresión de un antígeno leucocitario humano, como por ejemplo el B27, el DR4, entre otros, como lo serían la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la enfermedad de Reiter, entre otros. Por ejemplo, aquí les puse unos ejemplos de los tipos de anticuerpos que podemos encontrar dependiendo la enfermedad reumática que se presente. Por ejemplo, el anticuerpo anti-Smith se presenta pues en el lupus eritematoso sistémico, el anti-RO y el anti-LA pues en el síndrome de Sjögren, así como en la esclerodermia. Así que se pueden presentar de acuerdo a la enfermedad diferente tipo de anticuerpo. Ahora sí, la epidemiología. La prevalencia de las enfermedades reumáticas diagnosticadas en el embarazo es del 0.3%. 25% de estos pacientes se complican y tienen más alto riesgo de padecer preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino, además de que algunas enfermedades reumáticas se activan debido al embarazo. Pero ¿cómo es que se activan debido al embarazo? ¿No se supone que en el embarazo había una inmunosupresión para permitir la implantación del feto en el útero? Pues hay una teoría que se conoce como microquimerismo fetal, en el cual hay un intercambio de células entre bebé y mamá. El microquimerismo se trata de que una parte del DNA del bebé entra a la circulación materna y se implanta en un órgano o tejido de la madre, la cual puede permanecer ahí por décadas y forma un tejido quimerizado. Quimerismo se puede ser natural o artificial, natural como sería en el ejemplo del embarazo, los gemelos y las relaciones sexuales, y artificial como es en el trasplante de órganos, tejidos y transfusiones sanguíneas. Esto ocurre en todos los embarazos a partir de la cuarta a la quinta semana tras la fecundación y aumenta a medida que avanza la edad gestacional. Además de que estos tejidos quimerizados pueden tener efectos positivos como negativos. Por ejemplo, algo negativo es justamente en la activación de enfermedades autoinmunes, ya que el cuerpo los reconoce como material genético extraño a sí mismo y entonces crea anticuerpos que pueden atacarlos. Ahora sí, entrando en los temas, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica de etiología desconocida. Se caracteriza por la presencia de múltiples anticuerpos que afectan diferentes órganos y sistemas.
El 90% de las personas con LES son mujeres, en su mayoría afroamericanas, tenían una incidencia de 1 sobre 500 mujeres. Esto quiere decir que es una enfermedad frecuente en el embarazo. Un tercio de ellas permanece sin cambios, sin cambios en la enfermedad. Un tercio de las mujeres empeora con el embarazo y un tercio mejora, así que pues se puede decir que es una enfermedad en la cual desconocemos cómo va a avanzar. Y la enfermedad que se diagnostica en el embarazo suele ser grave, aunque hasta 25% de las que la padecen presentan una forma leve. Las embarazadas con LES tienen más riesgo de trombosis, infección y hemorragia, además de que la mortalidad materna siempre ocurre en embarazadas que tienen la enfermedad activa. ¿Cómo se va a presentar el lupus eritematoso sistémico? El lupus tiene una infinidad de signos y síntomas, así que pues se va a presentar como quiera y cuando quiera. Síntomas generales como fiebre, fatiga, adelgazamiento y malestar general, hematológicos como anemia, hemólisis, leucopenia, trombocitopenia, esplenomegalia, renales como proteinuria y puede presentarse hasta como un síndrome nefrótico e insuficiencia renal, neurológicos como disfunción cognitiva, trastornos del estado de ánimo, cefalea, convulsiones y apoplejía. El más común, que es el lupus mucocutáneo, en el cual se presenta como eritema malar o la famosa mancha en alas de mariposa, erupción discoide, fotosensibilidad al sol, úlceras bucales y alopecia. También puede afectar el ojo en forma de conjuntivitis o hasta acompañado de síndrome de Sjögren. Cardiopulmonar como pleuritis, pericarditis, miocarditis, endocarditis e hipertensión pulmonar, además de que puede presentarse como una trombosis venosa en el 10% de las pacientes o trombosis arterial en el 5%. Gastrointestinal puede presentarse como náuseas, diarrea, hepatopatía y dolor abdominal, y musculoesqueléticas como mialgias, artralgias, poliartritis y miopatías. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de lupus? Pues usamos los criterios EULAR, en la cuales nos da manifestaciones clínicas inmunológicas. Debemos tener un mínimo de 10 puntos para el diagnóstico, así como una manifestación clínica y una inmunológica. Los títulos de anticuerpos deben superar el 1 a 80 para el criterio diagnóstico. Pero ¿cuáles anticuerpos vamos a solicitar? Pues los más comunes solicitados son los SANAS o los anticuerpos antinucleares, los cuales no son muy específicos de LES, ya que hay concentraciones bajas en personas sanas o que tienen algunas otras enfermedades autoinmunes, que padecen alguna infección o por alguna inflamación, o también debido a algunos fármacos, como por ejemplo que el paciente esté tomando antihipertensivos, tiazídicos, o que también esté probando inhibidores de la bomba de protones, etcétera. Algunos fármacos nos pueden elevar la presencia de estos anticuerpos. El anticuerpo anti-SMID es el más específico del LES, por eso es el que más se recomienda pedir, y algunos otros laboratorios que nos pueden indicar la presencia de un lupus eritematoso sistémico, pues por ejemplo sería el TPT prolongado, el factor reumatoide elevado, el aumento del dímero D, y unos datos curiosos es que el LES provoca serología de sífilis falsa positiva y falsos positivos para el test de síndrome de Down. Complicaciones en el embarazo, pues las podemos dividir de acuerdo a si son maternas o si son fetales. Como ya les había comentado, el 25% de las embarazadas pueden cursar con un embarazo normal, sobre todo en aquellas que la enfermedad está confinada a la piel y pues suelen tener menos efectos adversos. El 30% puede desencadenar preeclampsia sobrepuesta, puede presentarse hasta como una nefritis lúpica o un síndrome antifosfolípido. En cambio, en las complicaciones fetales podemos encontrar parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, óbitos, síndrome lúpico neonatal, vasculopatía decidual con infartos placentarios e hipoperfusión. ¿Cómo vamos a tratar el lupus eritematoso sistémico en el embarazo? Pues ya les había nosotros pensaríamos que debido a que los fármacos utilizados en las enfermedades reumáticas son muy agresivos, tal vez en el embarazo se deberían suspender, lo cual no se recomienda. Se recomienda continuar con el tratamiento durante todo el embarazo, ya que si se interrumpe puede precipitar una exacerbación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la vigilancia de la madre y el feto. Tenemos que establecer los valores de nefropatía o los valores hematológicos o los valores neurológicos con la cual se inicia el embarazo hasta el final del embarazo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos pedir, por ejemplo, una orina de 24 horas para medir la proteinuria o ver cómo evoluciona el síndrome nefrótico. Podemos pedir una VH para evaluar la trombocitopenia, la leucopenia. Podemos pedir un CUMS en caso de que la paciente presente
hemólisis. Podemos pedir los valores iniciales de los anticuerpos para evaluar su progresión durante todo el embarazo. En caso de que la paciente se presente como una nefritis lúpica, lo más recomendable es tratarla con hidroxicloroquina, ciclosporina, acetoprina o tacrolimus. La ciclosporina se ha comprobado de que traspasa la membrana placentaria, pero no representa un riesgo para el feto. La nefritis de inicio reciente o la activación renal debido al embarazo se trata de manera radical con tacrolimus y se puede evaluar el uso de corticoides intravenosos o algunos inmunosupresores, además de inmunoglobulina intravenosa. La preeclampsia y la eclampsia pues se trata con inmunosupresores como la acetoprina, es el más utilizado debido a su menor toxicidad fetal, o también se puede utilizar la ciclosporina. Podemos diferenciar y se debe diferenciar entre una hipertensión debido a nefritis lúpica o una preeclampsia. Va a ser difícil diferenciarlo, sobre todo si el lupus está confinado al riñón. La artralgia y la celulositis se va a tratar con AINES a dosis bajas por un corto periodo de tiempo y se deben suspender lo antes posible debido a la probabilidad de producir oligodramios o cierre del conducto arterioso. La dermatitis, la artritis y la fatiga se trata con hidroxicloroquina, como ya les había dicho, que atraviesa la membrana placentaria, no representa un riesgo de malformación congénita, además de que su uso reduce en un 85% el riesgo de un recién nacido con bajo peso para edad gestacional y el 50% menos de riesgo de bloqueo fetal congénito. La trombosis se trata con ácido acetil salicílico, 100 miligramos al día por 6 meses antes del embarazo y hasta 6 semanas después del parto. Se suspende cuando la paciente entra a sala de labor o hasta 5 días antes de la fecha programada del parto. La hipertensión arterial crónica se debe evitar el uso de IECAS y ARA2 y se puede cambiar por bloqueadores de los canales de calcio, alfametildopa o labetalol. Las exacerbaciones lúpicas, como por ejemplo también sería el caso de las nefritis, pues ya les dije que se trata con tacrolimus, rituximab e IVG. Los casos graves pues se tratan con corticoides como prednisona, 1 a 2 miligramos kilogramo al día vía oral, o metilprednisolona, 1000 miligramos intravenosos administrado a lo largo de 90 minutos por 3 días. Esto para controlar la enfermedad y también se debe reducir de manera gradual la dosis diaria hasta llegar a 10 a 15 miligramos. Los efectos adversos más conocidos del uso de corticosteroides en el embarazo es la diabetes gestacional y pues durante el trabajo de parto también y el puerperio se puede administrar dosis carga de 100 miligramos IV cada 8 horas por 2 días. Muchas de las mujeres que presentan LES pues tienden a limitar el tamaño familiar por los riesgos perinatales, así que nuestro consejo de anticoncepción podría ser que pueden usar cualquier tipo de anticonceptivo. Los implantes y la inyección no representan una exacerbación sobre la evolución del lupus. El DIU no les aumenta el riesgo de infecciones. La salpingoclasia, aunque es radical, se tiene que realizar cuando el lupus está inactivo y los anticoagulantes orales tampoco producen exacerbaciones lúpicas, a menos de que la paciente presente positividad para anticuerpos antifosfolípidos, en los cuales los anticonceptivos con uso de estrógenos deben estar contraindicados. La mayoría también puede haber madres que sí quieran embarazarse. Y entonces, ¿cuál sería el mejor momento en el que las mujeres se pueden embarazar? Pues tiene que ser un momento en el que hayan transcurrido al menos 6 meses sin enfermedad activa, que no haya proteinuria o nefritis presente, que no haya preeclampsia y que no haya positividad para anticuerpos antifosfolípidos. La supervivencia, las mujeres con LES hasta un 95 sobreviven a los 5 años, un 90 a los 10 años y un 78 a los 20 años. La principal causa de muerte pues son las infecciones, las exacerbaciones que causan falla orgánica, la hipertensión, apoplejía y trastornos vasculares. El lupus neonatal, ¿cómo es que se puede presentar el LES en el recién nacido? Pues ya les había hablado de las células quimerizadas de la madre. Ese mismo ADN de la madre pasa al bebé, o sea, esas células quimerizadas
provocan autoinmunidad en la descendencia. Entonces se puede presentar como un LES neonatal, que se caracteriza por una dermatitis lúpica en el recién nacido, que también puede cursar con alteraciones hematológicas y hasta bloqueo cardíaco congénito. 5 a 10% de los recién nacidos pueden presentar trombocitopenia y daño hepático. Esta es una manifestación que se puede presentar hasta 4 a 6 semanas de edad gestacional y se acompaña de positividad para anticuerpos anti-Ro y anti-La. El bloqueo cardíaco congénito pues es el resultado de una miocarditis difusa y fibrosis de la región del nodo auriculoventricular y de las de His. Es casi exclusivo de mamás que tienen positivos los anticuerpos anti-Ro y anti-La, y es una lesión cardíaca permanente que requiere del uso de marcapasos. Para evitar esto debemos evaluar la actividad cardíaca del feto entre la semana 18 a 26, además de que podemos administrar 4 miligramos al día de dexametasona a la madre a la semana 16 para prevenir la progresión de esta fibrosis en el nodo. Continuamos con el síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido es una trombofilia, la cual precipita anticuerpos que nos predispone a morbilidad materna durante el embarazo. Está frecuentemente acompañado con LES, y algunas de las mujeres y hombres sanos pueden presentar hasta 5% de positividad para estos anticuerpos. Pero ¿cuáles son estos anticuerpos? Pues se conocen 3 tipos de anticuerpos antifosfolípidos. El anticoagulante lúpico, es un anticuerpo dirigido contra proteínas unidas a fosfolípidos y es el que mayormente se ve asociado a trastornos adversos durante el embarazo. Las anticardiolipinas son anticuerpos dirigidos contra las cardiolipinas fosfolípidas encontradas en las membranas mitocondriales y las plaquetas. Y la anti-beta 2 glucoproteína 1. La glucoproteína 1 es una proteína plasmática unida a fosfolípidos que inhibe la actividad de la protrombinasa y la agregación plaquetaria. Entonces, cuando existen anticuerpos contra esta proteína, va a causar una trombosis. Y todos estos anticuerpos en conjunto hacen una sinergia protrombótica. ¿Cómo se va a presentar? Pues se puede presentar como una trombosis venosa, como tromboembolia, tromboflebitis o lívido reticularis, también como una trombosis arterial, como sería una apoplejía, una isquemia transitoria, vegetaciones cardíacas, isquemia miocárdica, trombosis de gangrena visceral y de extremidades, hematológica, como sería una trombocitopenia, una anemia hemolítica autoinmune, y renales como microangiopatías trombóticas, trombosis glomerular, trombosis arterial o venosa renal o hasta insuficiencia renal. Articulares como artritis o artralgias, neurológicas como cefalea, epilepsia, EBC trombótico arterial o venoso, síntomas psiquiátricos, y se puede presentar hasta como una esclerosis múltiple. Lo que nos va a causar en el embarazo pues es mayor riesgo de preeclampsia, síndrome de HELP, abortos recurrentes, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, muerte fetal y disfunción placentaria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues igual necesitamos criterios clínicos y de laboratorio. Criterios clínicos es, por ejemplo, trombosis venosas recurrentes, trombosis arteriales recurrentes, pérdidas gestacionales recurrentes, que pueden ser 3 o más pérdidas gestacionales inexplicables menores a 10 semanas de gestación consecutivas, o 1 o más pérdidas gestacionales mayores a 10 semanas de gestación, además de 1 o más partos pretérmino con fetos morfológicamente normales. En cambio, los laboratorios pues podemos encontrar positividad hasta para los 3 tipos de anticuerpos antifosfolípidos encontrados, ya sea en su forma IgG o IgM, con una positividad de un lapso de hasta 12 semanas. El tratamiento, pues la base del tratamiento del SAP es la anticoagulación con ácido acetil salicílico más heparina, ya sea heparina fraccionada o de bajo peso molecular. Se ha visto que incrementa hasta el 70% de nacidos vivos durante el embarazo, y se debe administrar hasta 6 semanas del puerperio. A mujeres que no han tenido algún evento trombótico puede ser solamente administrado el ácido acetil salicílico. También se puede dar inmunosupresión como la hidroxicloroquina,
un protector del endotelio como las estatinas, y en mujeres con LES grave, como por ejemplo sería en mujeres que presentan una nefritis lúpica o que presentan trombocitopenia por heparina, pues se puede administrar corticosteroides a dosis de prednisona de 1 a 2 miligramos kilogramo día vía oral, o metilprednisolona de 100 miligramos IV administrado a lo largo de 90 minutos por 3 días. O también se puede utilizar la inmunoglobulina intravenosa a dosis de 0.4 kilogramos al día durante 5 días y se repite una vez al mes, o una dosis única de 1 gramo kilogramo cada mes. Además de que tiene que haber valoración prenatal constante, evaluación ecográfica del crecimiento fetal, y las pruebas prenatales del tercer trimestre no deben ser interrumpidas. ¿Cuáles son las consecuencias en el embarazo? Pues se ha reportado que hasta 20% de los embarazos tempranos en mujeres con síndrome antifosfolípido terminan en aborto. También se ha encontrado parto pretérmino, óbitos y trombosis. En el feto se puede presentar como un lupus neonatal, apoplejía perinatal, trombosis neonatal, y se ha visto que hijos de mujeres con positividad para anticuerpos antifosfolípido presentan trastorno del espectro autista. Hay mujeres con LES y con SAP que cursan con embarazos normales, pero hasta el 93% de las pacientes que presentan positividad para 2 anticuerpos tienen fracaso en el embarazo, y 63% con positividad para uno solo. Continuamos con la artritis reumatoide, pues esta es una enfermedad inflamatoria crónica que provoca destrucción del cartílago, erosión ósea y deformidades articulares. Esto debido a que es una enfermedad inflamatoria en la cual las células T se infiltran y secretan citocinas que causan inflamación, poliartritis y síntomas generalizados. Tiene una prevalencia mundial de 0.5 a 1% y hasta 15 a 30% tienen herencia genética. La edad de inicio son los 20 a 25 años. Algo interesante de la artritis reumatoide durante el embarazo es que el embarazo confiere un efecto protector, además de que las mujeres que proporcionan seno materno por más de 12 meses también reducen el riesgo de la activación de la enfermedad. Lo malo es que hasta 40 a 50% de las embarazadas producen reacción puerperal. Las mujeres con artritis reumatoide tienen menor fertilidad y aumenta el riesgo de efectos adversos durante el embarazo. ¿Cómo se va a presentar? Pues la piedra angular de la artritis reumatoide es la artralgia, la cual se intensifica con los movimientos y se acompaña de edema e hipersensibilidad. También puede tener otros signos como fatiga, anorexia y depresión, además de que si afecta la columna cervical puede haber subluxación frecuente y laxitud de los ligamentos, los cuales nos provocaría un problema al momento de la intubación endotraqueal. El tratamiento, pues la artritis reumatoide se trata con ácido acetilsalicílico. No se ha intentado el uso de AINES debido a que producen malformaciones cardíacas en el recién nacido, sobre todo durante el primer trimestre, y se ha vinculado con abortos espontáneos, cierre del conducto arterioso, hipertensión pulmonar neonatal y gastritis con hemorragia. También se puede utilizar glucocorticoides como prednisona a 7.5 miligramos diarios vía oral. Se ha visto que reduce las erosiones articulares y además de que también reduce las exacerbaciones de la enfermedad. La hidroxicloroquina pues se puede administrar, se ha visto que es seguro y pues se prefiere su uso al metotrexate, el cual está contraindicado en el embarazo. La hidroxicloroquina reduce o previene el daño articular, además de los fármacos modificadores de la enfermedad como el infliximab y rituximab, los agonistas de los receptores de interleucina 1, pues son limitados en el embarazo, aunque no representan un peligro para el feto. Las complicaciones de la artritis en el embarazo pues serían parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino y hasta preeclampsia. Y sin embargo, una baja actividad en el primer trimestre del embarazo puede conferir incluso hasta la remisión en el tercer trimestre. La esclerodermia es una enfermedad rara, se caracteriza por una sobreproducción de colágeno normal, la cual se deposita en múltiples sistemas. Es de predominio en mujeres y su edad de inicio es los 30 a los 50 años. La frecuencia en el embarazo es de 1 entre 22.000 embarazos y condiciona menor fertilidad. La esclerodermia la podemos dividir en dos, en cutánea limitada, la cual es una forma benigna y que avanza con lentitud, y la cutánea difusa, la cual avanza con rapidez y se caracteriza sobre todo
en daño a esófago y pulmón. La esclerodermia, pues sus manifestaciones clínicas puede llegar hasta una lesión vascular, inflamación y depósitos excesivos de colágeno en piel, pulmón, corazón, tracto gastrointestinal y riñones. La forma más común de presentación es el síndrome de Crest, la cual se presenta como cianosis, síndrome de Raynaud, lesión esofágica, esclerodactilia o dedos en salchicha y telangiectasias. Es la forma más leve de presentación. También se puede presentar como plenitud postprandial y ardor epigástrico, edema de cara y extremidades distales, y pues el síndrome de Raynaud se caracteriza por ser isquemia digital por el frío, que es esporádica y de rápida regresión. También las complicaciones más comunes de la esclerodermia pues son crisis renal debido a vasculopatía obstructiva, que puede progresar hasta insuficiencia renal e hipertensión maligna, y neumonía intersticial restrictiva debido a la alta riesgo que tienen las embarazadas de sufrir aspiración. También se puede presentar como un síndrome de superposición en el cual se asemeja a otras conjuntivopatías, o como una conjuntivopatía mixta en la cual se puede presentar con LES, artritis reumatoide o niveles altos de otros anticuerpos antirribonucleoproteínas. El embarazo agrava la fatiga, la esofagitis y hay disfagia por hipomotilidad esofágica. El pronóstico. El 70% de las mujeres con esclerodermia sobrevive los 10 años. La mayor causa de muerte es la hipertensión pulmonar, y las mujeres con hipertensión pulmonar o insuficiencia renal tienen más riesgo de sufrir preeclampsia. Algunas adaptaciones que podemos tener al momento del trabajo de parto es que nos obliga a realizar una cesárea, debido a que como hay un cúmulo de colágeno en los tejidos blandos, nos imposibilita el paso del feto por el canal de parto. Además de que la intubación endotraqueal se ve complicada debido a que la paciente no puede abrir la boca y hay riesgo de aspiración. Los efectos sobre el feto, pues por ejemplo serían parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, un recién nacido con peso bajo al nacer, riesgo de abortos, hipertensión gestacional, vasculopatía decidual, aterosis aguda e infarto. ¿Cómo vamos a tratar la esclerodermia? Pues la hipertensión pulmonar se debe tratar con IECAS a pesar de sus efectos teratogénicos, el ERGE con inhibidores de la bomba de protones, aunque tenemos que tener mucho cuidado con el uso de estos fármacos, debido a que si en dado caso de que se presente con un LES, esto puede precipitar la exacerbación de la enfermedad. En caso de que la paciente se presente con daño renal o cardíaco, se debe considerar interrumpir el embarazo, y la atención en la sala de parto pues debería ser calentar la sala antes de la entrada de la paciente, uso de cobertores, el calentar las soluciones y el uso de calcetines y guantes. También se puede administrar una dosis carga de hidrocortisona para el mejor desarrollo del parto. La anticoncepción en la esclerodermia, pues no se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales, y la salpingoclasia muchas veces es innecesaria, así que podemos buscar otro tipo de anticonceptivos que sea mejor para la paciente. Los síndromes vasculíticos, pues son lesiones por depósitos de inmunocomplejos, la cual compromete la función, desarrollo de isquemia y necrosis de los vasos debido a la inflamación. Se pueden dividir en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos en los que existen anticuerpos antigranulocitos de los leucocitos, y los secundarios se asocian a otras enfermedades. Vamos a ver 6 tipos de síndromes vasculíticos, y las mujeres con síndromes vasculíticos tienen mayor riesgo de parto pretérmino y preeclampsia. El primer síndrome pues es la poliarteritis nodosa, la cual es una vasculopatía necrosante de arterias pequeñas. Se caracteriza por mialgias, trastornos digestivos, hipertensión, nefropatías, fiebre y adelgazamiento, así como malestar general. Se ha encontrado que hasta 50% de los pacientes con poliarteritis nodosa presentan positividad para antígenos de hepatitis B. La granulomatosis de Wegener pues es una vasculitis necrosante de pequeños vasos que afecta principalmente la vía respiratoria y los riñones. Tiene una característica muy especial, la cual se presenta como sinusitis, obstrucción y perforación nasal, lo cual nos da un tabique nasal en forma de silla de montar, ojos hundidos y edema palpebral.
además de que se puede presentar como glomerulonefritis, puede formar cavidades o nódulos en los pulmones, puede provocar poliangitis, estenosis subglótica y lesiones musculoesqueléticas. La arteritis de Takayasu es una arteritis inflamatoria crónica que afecta a grandes vasos y se le conoce como enfermedad sin pulso. Su manifestación clínica es una cefalea intensa de predominio temporal, ceguera, tumefacción, ulceración del cuero cabelludo y claudicación mandibular. Se le conoce como enfermedad sin pulso debido a que en la exploración física encontramos una arteria temporal dilatada en forma de cordón que es dolorosa a la palpación y al momento de identificar el pulso lo podemos encontrar disminuido o ausente. La enfermedad de Behçet pues es una enfermedad rara, una entre 100.000 nacimientos. Los vasculitos de Church-Strauss también es raro. Se observa en pacientes con asma o algún otro tipo de hipersensibilidad tipo 1. Se caracteriza por afectar vasos de tamaños variables con formación de granulomas intra o extravasculares con presencia intensa de eosinófilos. Y la púrpura de Henoch-Noydent es rara, su diagnóstico después de la niñez y su manifestación pues es erupción purpúrica, artralgias, dolor abdominal y hemorragia digestiva. Las complicaciones de las vasculopatías en el embarazo pues son abortos, recién nacido con bajo peso, preeclampsia, parto pretérmino, tromboembolia venosa. ¿Cómo se van a tratar? La poliarteritis se trata con altas dosis de prednisona más ciclofosfamida. En caso de que haya positividad para antígenos de hepatitis B, se pueden administrar antivirales. Los tratamientos de segunda línea serían otros glucocorticoides o plasmaféresis. La granulomatosis de Wegener pues se trata con inmunosupresores como corticosteroides, azatoprina, ciclosporina y VIG. La enfermedad grave al final del segundo o tercer trimestre se trata con ciclofosfamida más prednisona y es muy efectiva, además de que el uso del rituximab es inocuo para el feto. La arteritis de Takayasu se trata con glucocorticoides y la revascularización y la angioplastía mejora los índices de supervivencia. La enfermedad de Behçet es muy común la remisión y los vasculitos de Church-Strauss se tratan con IVIG, además de que la púrpura de Henoch-Noydent se trata con glucocorticoides. Seguimos con las miopatías inflamatorias, las cuales son enfermedades que causan debilidad asimétrica y progresiva de los músculos proximales. Se diagnostica por biopsia muscular. Se relaciona con otras conjuntivopatías, también como cáncer, el uso de algunos fármacos, infecciones virales y parasitarias. Su prevalencia es de 14 a 13 casos sobre 100.000 personas y la consecuencia en el embarazo es la hipertensión, la hemorragia prenatal, el nacimiento por cesárea y el parto pretérmino. El órgano diana principal es el músculo, aunque también puede afectar la piel, el pulmón, entre otros órganos. Además de que la miositis por cuerpos de inclusión es la miopatía más comúnmente diagnosticada en mayores de 50 años y sobre todo se presenta en varones. Las miopatías se van a dividir en tres, las más comunes es la dermatomiositis, las polimiositis y la miositis por cuerpos de inclusión. Su clínica va a ser muy particular, va a ser muy similar, hasta casi es muy difícil de identificar el tipo de miopatía de la que se presenta y se caracteriza por una marcha miopática o anserina, la cual se caracteriza por ser en marcha en pato, en la cual hay una elevación de la cadera para poder separar la pierna del piso y poder dar el paso. También se presenta como disfagia, síndrome de apnea del sueño debido a que como causa debilidad de los músculos de la laringe, pues la gravedad aplasta el paso de aire y por eso nos da apnea durante el sueño. Las mialgias es poco frecuente, hay edema palpebral lila, la cual es un signo muy característico de la dermatomiositis, los nódulos de Gottron, las lesiones cutáneas en el áreas expuestas al sol, manos de mecánico, que es hiperkeratosis de los laterales de los dedos, paniculitis, que es inflamación del tejido subcutáneo, calcinosis, que es formación de litos de calcio subcutáneos debido al aumento del calcio, neumonía intersticial porque tienen riesgo de aspiración debido justamente a la debilidad muscular, artritis y fiebre.
Esta es una imagen muy característica de una persona con dermatomiositis. Como podemos ver, tiene las manchas en las áreas expuestas al sol, además de que tiene el edema lila, como ya les he dicho, muy característico de la dermatomiositis. Su diagnóstico se hace por biopsia, aunque también puede haber elevación de las enzimas musculares y alteraciones electromiográficas. La miositis por cuerpos de inclusión se presenta más sobre todo cuando hay un cuadro tórpido que no responde a tratamiento y se presenta cuando los pacientes comúnmente nos dicen que tienen caídas frecuentes debido a que hay atrofia de los músculos del cuádriceps, o también nos pueden comentar que tienen dificultades para desenroscar botellas o para deshacer nudos o sacar tornillos debido a que hay afectación de los flexores profundos de los dedos. Las consecuencias en el embarazo pueden ser hipertensión, hemorragia prenatal, nacimiento por cesárea y parto pretérmino. Como aquí vemos, ya les enseñé el edema lila, las manos de mecánico, el síndrome de Gottron, que se trata de placas eritematosas que afectan sobre todo las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, y pues aquí podemos ver la calcinosis. ¿Cómo se va a tratar? Se tratan con glucocorticoides a dosis altas. Hasta un tercio de los pacientes responde muy bien a este tratamiento, pero en caso de que no responda, se puede administrar otro inmunosupresor como la aciatoprima o el metotrexate. También se puede tratar con IVIG. Tiene mejora mucho la debilidad muscular, tiene efectos muy rápidos y son poco tóxicos. Lo malo de este tipo de fármacos es que son muy caros. Seguimos con las enfermedades hereditarias. El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario de la colágena, la cual se caracteriza por altura alta y extremidades largas. También se asocia a anomalías cardiovasculares, esqueléticas y oculares. Su herencia es autosómica dominante y su prevalencia es de 1 entre 3.000 a 5.000 personas. Su causa es una mutación en el gen de la fibrilina 1, ubicado en el cromosoma 15 en el brazo largo en la posición 21, que constituye la túnica media de la aorta, zónulas ciliares, periosto y la piel, y predisponen a la disección aórtica, formación de aneurismas durante la gestación. Esta es una lista de los criterios clínicos que tiene el síndrome de Marfan. Como sabemos, su diagnóstico se hace por clínica y por genética. Se caracteriza, como ya les había mencionado, por una talla alta más allá del percentil 90, extremidades largas, escoliosis, pectum excavatum, hiperelasticidad articular, aracnodactilia y dolicocefalia, que se caracteriza por tener un cráneo alargado más allá de lo normal. Esto nos puede conferir riesgo al momento del parto vaginal, debido a que la cabeza pues es un poco grande, pero pues en realidad el síndrome de Marfan solo hay que tener vigilancia. Las revisiones oftalmológicas deben ser anuales, al igual que las ortopédicas. En dado caso de que la escoliosis exceda los 45 grados, pues ya se programaría una sesión quirúrgica. La vigilancia cardiovascular incluye el electrocardiograma y el ecocardiograma anual, hasta que la raíz aórtica exceda los 45 milímetros. Una vez que excede los 55 milímetros, pues se debe considerar la realización de una cirugía de reemplazo de válvula y de aorta ascendente. También se ha visto que el tratamiento con betabloqueadores puede disminuir la progresión de la disección aórtica. El síndrome de Ehlers-Danlos pues es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracteriza por una síntesis de fibras de colágeno anómala. Hay algunos tipos que son autosómicas dominantes, autosómicas recesivas o que son ligadas hasta al X, en la cual afecta la colágena o la procolágena. Su prevalencia es de 7 entre 100.000 nacimientos, y la que más afecta el embarazo es la tipo 4, la cual es muy rara y predispone a parto prematuro, ruptura de grandes vasos, hemorragia puerperal y ruptura uterina. Sus criterios diagnósticos se dividen en mayores y menores, mayores como la hiperextensibilidad cutánea y la hipermovilidad articular generalizada, menores como sería fragilidad de la piel, que la piel también es suave y aterciopelada,
pseudotumores, hernias o historia de hernias, pliegue epicántico como lo vemos en esta imagen. También complicaciones por hipermovilidad como serían subluxaciones, esguinces, dolor, que presenten pie plano. También algo muy importante es que cumplan con un pariente de primera línea con estos criterios o con el diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos. En cambio, el síndrome de Ehlers-Danlos solamente necesita vigilancia, ya que no presenta un riesgo potencial para el parto o el embarazo. La osteogénesis imperfecta, pues es un trastorno genético caracterizado por una alteración en la formación del colágeno, que confiere mayor riesgo de fragilidad ósea y riesgo de fracturas. Hay 5 tipos de osteogénesis imperfecta. La tipo 1 es la más común y la menos grave, y de la tipo 2 en adelante pues se considera que son letales hasta en útero, aunque se han descrito más de 100 subtipos de osteogénesis imperfecta. Tiene una prevalencia la tipo 1 de 1 entre 20.000 nacimientos, es la variedad más leve, y su mutación típica es la del gen COL-A1, y la prevalencia de la tipo 2 es 1 entre 60.000 nacimientos y se considera letal hasta en el útero. La herencia genética es autosómica dominante, autosómica recesiva o puede ser hasta esporádica, y las mujeres con osteogénesis imperfecta de tipo 1 a veces cumplen con un parto satisfactorio, pero no es de raro para nosotros encontrarnos a mujeres con osteogénesis imperfecta iniciar su embarazo con hasta 20 o 30 fracturas. Las complicaciones en el embarazo pues es fracturas, escoliosis acentuada, hemorragia prenatal, desprendimiento prematuro de placenta, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino y hasta malformaciones congénitas. Como ya les había dicho, dependiendo del tipo de osteogénesis va a ser el tipo de clínica que va a presentar. Esta es la más característica de la tipo 1, que como ya vimos es la más leve, la cual se presenta como múltiples fracturas al momento del paso del bebé por el canal de parto. Las fascias en triángulo debido a que presenta huesos frontales, parietales y temporales anchos, las escleróticas azules, la mala implantación, erosión y manchas amarillentas de los dientes, debido a que la dentina es muy rica en colágeno, entonces su deficiencia provoca este tipo de alteraciones. También hay curvatura acentuada de los huesos largos, como aquí podemos ver hasta una tibia en sable, muy característica de la osteogénesis, pechos pequeños, y también son niños de tallas bajas con escoliosis, pie plano, pueden presentar también hasta hipoacusia. Así que entre los diferentes tipos de osteogénesis que presenten, pues la clínica también variaría un poco. El tratamiento, pues sobre todo es la atención a las fracturas y la administración de bifosfatos de calcio para reducir la osteopenia a la madre. También según el tipo de osteogénesis imperfecta va a ser la forma diferente en la que tiene que hacer la atención al recién nacido, y existen pruebas genéticas preimplantación que nos predisponen a un diagnóstico prenatal para saber a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro y a adecuarnos al tipo de trabajo de parto que necesitarán, además de que el tratamiento intrauterino con células madre pues aún sigue en estudio. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por ver esta presentación. La bibliografía nos basamos en el Williams de obstetricia, y pues muchas gracias por su atención.